Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vianey Covarrubias. En este video les voy a hablar sobre la ejecución forzosa. ¿Qué entendemos o a qué nos referimos con ejecución forzosa? Pues las ejecuciones forzosas se aplican una vez que las sentencias causan ejecutoria. Se resuelve, se deberá de proceder a su ejecución. El juez señalará al condenado un término de 5 días improrrogables para que se cumpla voluntariamente con la obligación de la sentencia. Esto pues es de forma voluntaria. El juez te dicta una sentencia, que es lo que pone fin al conflicto, y te da un tiempo determinado para que tú voluntariamente ejecutes esa acción. Pues dependiendo de las obligaciones de ejecutar, estas consisten en las obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿En qué consisten cada una? Bien, pues las obligaciones de dar, estas consisten en que se debe entregar la cosa misma que se deba en el lugar y el tiempo convenido. Otra obligación viene siendo la obligación de hacer. Esta debe ejecutar el hecho mismo a que se le obligó y no otro. La tercera obligación es la de no hacer. Aquí el deudor debe abstenerse de ejecutar los hechos prohibidos en la forma convenida. Pero puede ocurrir que el deudor se rehúse al cumplimiento de la obligación de forma voluntaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? La ley entonces va a un auxilio del acreedor y le autoriza para que éste solicite al Estado la protección jurídica necesaria por medio de los tribunales de justicia. Se le otorga al acreedor entonces los medios necesarios para obtener el cumplimiento de la obligación, aún en contra de la voluntad del deudor. Tales medios se traducen en lo que viene siendo la ejecución forzosa. Para que proceda la ejecución forzada es necesario que la deuda sea líquida, pues de lo contrario debe iniciarse el proceso de ejecución con la liquidación de los conceptos que fueron motivo de la condena. En caso de que el condenado no cumpla voluntariamente con la condena impuesta, se ordena el embargo de bienes para posteriormente ponerlos en remate. El término para ejecutar una sentencia es de 10 años, contando a partir del día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario, de forma voluntaria. ¿Qué pasa cuando esa sentencia ya se dictó y voluntariamente no se ejecutó? Bueno, pues entonces aquí se procede al embargo. Vamos a ver qué es el embargo. El embargo se define como la retención de orden judicial de un bien perteneciente a una persona denominada deudor para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de costas o el pago de responsabilidad del instrumento. También lo podemos entender como una medida preventiva para que el deudor no venda o regale el bien o la propiedad cuando exista una obligación implicada, por lo cual ya existe un reclamo legal, pero no se ha dictado sentencia. Para proceder al embargo es necesario que se decrete un auto de ejecución, el cual tendrá la fuerza de mandamiento de forma. No es necesario el requerimiento de pago previo cuando es un embargo precautorio, ni cuenta ejecutiva una sentencia y no es hallado el condenado, o no es hallado el condenado a pagar la deuda. El artículo 530 del Código Procesal Civil marca: el derecho a designar los bienes que han de embargarse corresponden al deudor. Es el que debe designar qué bienes le pueden embargar. Y solo cuando éste se rehúse a hacerlo o que está ausente, entonces podrá ejercerlo el actor o su representante en su caso. ¿Cuál es el orden de los bienes que se pueden embargar? Bueno, pues en primer lugar tenemos los bienes, dinero,
créditos realizables en el acto, alhajas, frutos y rentas, bienes muebles que autoriza la ley, bienes raíces, sueldos o comisiones y créditos. El artículo 538 también a su vez marca cuáles son los bienes o muebles o inmuebles que no se pueden embargar también. El 538 marca que los bienes que constituyen el patrimonio de la familia no se pueden embargar. El hecho cotidiano, los vestidos, muebles de uso ordinario del deudor y su familia, siempre y cuando no sean objetos de lujo. Tampoco se pueden embargar los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que se dedique el deudor. Tampoco se pueden embargar maquinarias, instrumentos y animales propios que fueren necesarios para el desarrollo o el servicio de la finca en caso del inmueble. Tampoco se pueden embargar maquinarias o instrumentos para el fomento de negociaciones mercantiles o de industrias. Tampoco es embargable el derecho de usufructo con las limitaciones que establece la ley, los derechos de uso y habitación, la renta vitalicia, los sueldos y salarios de los trabajadores, los ejidos, pueblos o parcelas individuales, las mieses antes de ser cosechadas, más no el derecho sobre la siembra. Esas son las cosas, los bienes que no pueden ser susceptibles de embargo. Cuando embarguemos un bien mueble, debemos mencionar las características de su identificación y descripción y también solicitar que se corra nota en el registro de la propiedad. Ya una vez que se hizo el embargo del bien, se procede a lo que viene siendo el remate. El embargo se hace y se designa para rematar y así poder cubrir la deuda. ¿El remate en qué consiste o qué es un remate en sí? Bueno, pues el remate se define como la venta judicial que conforme a la ley deberá hacerse en una subasta o en almoneda pública. Esta deberá llevarse a cabo en el juzgado ante el juez competente para la ejecución, ante el juez que está promoviendo la subasta o la almoneda. Para proceder al remate se necesita previamente realizar el avalúo de bienes inmuebles y de inmuebles. Ya una vez embargados los bienes muebles e inmuebles, pues se requiere que se proceda a evaluar, a darles un valor a las cosas para poder meter a subasta y así tener un costo y para cubrir la deuda. El artículo 564 del Código Procesal Civil marca las reglas generales para el avalúo. Esas también tienen sus requisitos y su manera para llevarse a cabo. El ejecutante pues solicita la designación de un valuador que será nombrado por el juez. De la lista de los valuadores que tienen en los juzgados, el juez designa un valuador y este tendrá un término de 5 días para aceptar o rechazar el cargo. Una vez aceptado el cargo, deberá proporcionar el costo del peritaje y se le conceden 10 días para entregar así de igual forma su informe pericial, su peritaje. Exhibido el avalúo del juez, el juez lo pondrá a la vista del ejecutado para que se imponga de su contenido en 3 días, en caso de que esté o no esté de acuerdo. En caso de no estar de acuerdo y se solicite un segundo peritaje, se nombra otro evaluador para que tener una segunda opinión. En caso de no solicitar un segundo evaluador, se admite el avalúo del primero y se anexa para la subasta. Una vez valorizados los bienes, se deberá llevar a cabo el remate, fijando fecha y lugar. ¿Estos cómo se hacen? Estos se publican por medio de edictos en el periódico oficial del estado de Sinaloa. Se publica por única vez y
se publica 2 veces en los periódicos de mayor circulación. ¿Cuáles son los requisitos las formalidades que debe contener un edicto? Pues los edictos deben de contener en su publicación la designación y domicilio del tribunal que ejecuta la subasta. Los datos de las partes contendientes en juicio. ¿Quiénes son las personas que están involucradas? ¿Quiénes participan? El número de expediente en que se promueve. La descripción del inmueble objeto de remate y de igual forma su ubicación. El importe de la postura legal en cuanto se está haciendo la subasta. Y el día, lugar y la hora del remate. Si en la moneda no hubiera postores, se adjudicarán al actor por el importe de la postura legal, por el importe que se está haciendo la subasta. Los bienes que elige y basten a cubrir su crédito y las costas. Si los bienes fueran de tal naturaleza que la adjudicación no pudiera hacerse sino de todos, o sea, que no se pudiera descomponer para hacerse la adjudicación y tuviera que adjudicarse en una sola pieza, también se podría pedirle al acreedor, pero este deberá exhibir y entregar de contado el resto del precio, cubriendo su crédito y sus costas. De esta forma, pues, si fuera un inmueble, un bien que no se pudiera dividir, entonces se le otorga al acreedor y pues al momento de venderla en la moneda, se regresa el total para cubrir la deuda y las costas generadas durante los gastos de la subasta. Bien, pues esta fue mi observación sobre lo que tiene que ver con lo de la ejecución forzosa, el remate, el embargo y el remate. Espero que les haya servido. Hasta luego.